Bienvenidos. El tema de hoy es la entrada triunfal en Jerusalén del Mesías Jesús. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, verso 12 al 19, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho la señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? El mundo se va tras él. Este relato del Evangelio de Juan, de la entrada de Jesús a Jerusalén, pone mayor énfasis sobre la acción de la multitud que los sinópticos. Juan menciona dos multitudes acá. Estaban aquellos que habían estado presentes en Betania, cuando Jesús resucitó a Lázaro. El entusiasmo de esta gente que marchaba a Jerusalén provenía de la resurrección de Lázaro, obviamente. Ellos fueron testigos de primera mano cuando estuvieron con Jesús en Betania. También, en segundo lugar, se menciona a los peregrinos extranjeros que vinieron a la fiesta de la Pascua. Estos habían escuchado comentarios acerca de Lázaro y se dispusieron a buscar a Jesús, que venía camino a Jerusalén. Estas multitudes se agolparon a la entrada de las puertas de Jerusalén, ¿no es cierto?, de la ciudad de Jerusalén, para abrirle camino a Jesús, que venía montado en un burrito. Jerusalén estaba atestada de gente que había venido a la fiesta de Pascua en esos días. El historiador judío Flavio Josefo nos relata que se sacrificaban en esos días 250,000 corderos, imagínense, solo en la Pascua. Según las indicaciones en la Torá, Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 3 al 5, el cordero debía tener 1 año de edad, por lo que Josefo estima que por lo menos unos 2 millones de peregrinos venían a Jerusalén para la fiesta de Pascua, concentrándose obviamente afuera de la ciudad, en los contornos, en las inmediaciones. Entonces, ¿qué cantidad de personas estimaríamos que fueron a recibir a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén? No lo sabemos, pero creemos que no eran pocos los que habían oído acerca del milagro, que salieron a recibir a Jesús como su héroe nacional. Esta oleada de popularidad ensombreció las tendencias de los fariseos, sin embargo, y llenos de pesimismo declaraban que todo el mundo se iba tras Jesús. Pues decían: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. De esta multitud, al ver que Jesús llegaba, unos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el suelo para que pasase el Señor. Podemos ver eso también en Marcos capítulo 11, verso 8. Se sabe que las ramas de palmera eran usadas en las celebraciones de victoria y que ha sido un símbolo de independencia para los judíos desde el tiempo de los macabeos, por lo menos unos 165 años antes de Cristo. Asimismo, lo vemos en la visión del apóstol Juan, registrada en el libro de Apocalipsis, que la agitación de ramas de palmera viene acompañada
con el regocijo, es decir, el regocijo de la salvación. Apocalipsis 7, 9, 10 dice, Juan vio a una gran multitud que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La victoria es del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Respecto a la entrada de Jesús a Jerusalén, aunque la multitud tal vez esperaba que él comience un victorioso reinado terrenal en ese tiempo, Jesús entra en Jerusalén con una visión de la cruz ante él. Él sabe que solo a través de la muerte será capaz de darles libertad eterna y espiritual a aquellos que estaban aclamando para que gobierne como su rey. En ese momento la profecía de Zacarías se estaba cumpliendo. En el capítulo 9, verso 9 de su libro de Zacarías, unos 500 años antes de Cristo, él profetiza este último y gran evento, diciendo a su pueblo, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, y aquí viene tu rey, a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Qué profecía! Jesús expresaba simbólicamente el verdadero propósito de su misión al entrar a la ciudad sobre un lento pollino en vez de un caballo. Jesús es príncipe de paz, no un guerrero. Aún así, sus discípulos no entendieron esto hasta después de su muerte y resurrección. Obviamente, podemos ver en Juan capítulo 12, verso 16, que dice así. Entre otras cosas, cuando la gente aclamaba con las palabras Baruch haba b'Shem Adonai, se estaba cumpliendo el Salmo capítulo 118, verso 25 y verso 26, pues en Mateo también capítulo 21, verso 29, en cuanto a su cumplimiento dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El significado particular acá es porque este salmo era uno del grupo de los salmos que se cantaba en la época de Pascua. Esta aclamación constituye una oración que pide que la salvación de Dios se realice de inmediato. La exclamación Hosana no es una exclamación de alabanza, no, sino el imperativo hebreo que significa Señor, sálvanos ahora. Lo que se esperaba de la Pascua era el regreso del Mesías de Dios para liberar a su pueblo, tal como había sucedido siglos antes en Egipto, cuando Moisés fue enviado por el Señor para liberar a su pueblo de la esclavitud. Cansados los judíos de la opresión política y económica y de la decadencia espiritual que afligían a su nación, anhelaban su venida. Y levantando la voz aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Al pasar Jesús por allí, ellos imaginaban de él como al Rey, que traería a Israel la independencia, la grandeza nacional y una nueva identidad religiosa. Saludaban a Jesús como Rey de Israel, y venido con la autoridad de Dios mismo. Esta multitud esperaba que Jesús estableciera el reino de David con potencia. El concepto que ellos tenían de un Mesías era el de un rey guerrero, que les liberaría de los grilletes con que Roma les tenía sujetos. Pero sus expectativas les enceguecieron ante el cuadro claro del Mesías que presentaban los profetas.
En el Evangelio según Mateo 19:39 vemos que algunos de los fariseos de entre la multitud le decían a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Qué increíble! Por supuesto que las piedras clamaron más tarde. Mateo capítulo 27, verso 51 dice que las rocas se partieron al morir Jesús. Porque habiendo el mundo y los ángeles guardado silencio cuando Jesús moría en la cruz, en medio de tinieblas que cubrieron el Gólgota, las piedras protestaron y se partieron, hablaron. Días antes de la crucifixión del Señor, era obvio que el gentío le daba el sitio de Mesías y le pedía que revelara su poder ya. Con todo, este era otro intento de la gente de hacerlo rey a Jesús, aunque quizás más inteligente y menos materialista en sus propósitos que lo que había acontecido meses antes cuando Jesús había alimentado milagrosamente más de 5,000 individuos. Juan capítulo 6, verso 15 dice que quisieron hacerlo rey. Ese fue un milagro espectacular, obviamente. Esa multiplicación milagrosa se llevó a cabo en las manos de Jesús, cuando los panes y pececillos se multiplicaban en trozos comestibles, donde obviamente también creció el asombro de la multitud. Allí quisieron apoderarse de él y hacerle rey también, y ahora también. Sin embargo, cuando Dios quiso revelarse al mundo, no se manifestó con una demostración de poder y gloria, sino que dio la más humilde señal de su presencia: un niño acostado en su pesebre, nacido en Belén de Judea, donde los saduceos administraban la cría de los corderos que serían enviados al templo de Jerusalén en Pascua cada año. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando era un bebé, estuvo echado en ese pesebre, bajo los cuidados de su madre asombrada, dando las primeras vocecitas y llantos en medio de los corderitos recién paridos que berreaban allí también, que serían llevados más tarde al altar de los sacrificios en la Pascua. Pero Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, era aclamado como Rey de Israel. Sin embargo, él venía como siervo sufriente de Dios, de Adonai, como el Cordero de Dios. Puede leer Isaías capítulo 52, verso 13 al 15, y también capítulo 53, verso 1 al 12. Ese profeta vivió 700 años antes de Cristo y profetizó de manera clara esos eventos de la cruz. Las buenas noticias comenzaron a tomar cuerpo allí y estaba pronto a cumplirse la promesa de Dios de salvación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 14 al 17 dice: y como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el evento de la cruz es la vida de la iglesia, de la Kehilá, obviamente, y la promesa del perdón y nueva vida para los pecadores. La obra de Cristo en la cruz es la esencia para
Es decir, la esencia del Evangelio, la esencia del Evangelio. Es la obra de Cristo en la cruz, es la esencia del Evangelio. Esta salvación eterna se nos da como un regalo gratuito porque ha sido pagado por Jesucristo el Señor. Vea Romanos capítulo 3, verso 24 al 25. La muerte de Cristo nos aparta de la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo que Cristo es nuestra propiciación. Él es un sacrificio propiciatorio. Él cubre nuestros pecados. Se refiere a lo que Cristo hizo en nombre de nosotros ante Dios. En la cruz solamente una cosa permanece: la gracia, la gracia. El don de salvación, el don de Dios. Y ningún pecado, y ninguna culpa, por más grande que sea, pesa tanto que el Señor Jesús no pueda perdonar si se lo pide. La gracia puebla el cielo de asesinos, adúlteros, alcohólicos, ladrones, mentirosos, convertidos y arrepentidos, que pusieron su confianza en la obra de Jesús en la cruz. Nuestro Señor descendió desde la luz inaccesible a la más profunda noche de pecado. Así, de esta manera sucede algo grandioso. La luz resplandece en las tinieblas. Juan 1:15. Por lo tanto, la médula del Evangelio es el tema de la justificación por la fe. El énfasis está en la fe como el medio por el cual se revela la justicia de Dios. ¿Qué hacer para tener paz con Dios? El consejo es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Reflexionemos. Quiero que usted reflexione conmigo ahora. Y no se olvide lo que voy a repetir. Y voy a decir así, y espero que usted lo haga. Nuestro Señor Jesús es tan diferente a nosotros. Cuando todos los demás se distanciaron, cuando todos los demás, ¿no es cierto?, son tan diferentes. Él es incomparable. Él rompe las normas humanas. ¿Qué pues le diríamos a Jesús? ¿Qué? Le diríamos ¿qué? Te pusiste del lado de la adúltera cuando todos los demás se distanciaron de ella. Tú entraste a la casa del cobrador de impuestos cuando se indignaban con él. Tú llamaste a los niños que fueran hacia ti cuando todos querían enviarlos lejos, molestos. Tú perdonaste a Pedro cuando él se condenaba a sí mismo al negarte. Tú elogiaste a la viuda que daba su ofrenda en el templo, cuando ella era ignorada por todos. Tú expulsabas al diablo cuando todos los demás se habían dejado engañar por él. Tú le prometiste el reino de los cielos al criminal que estuvo en otra cruz a tu mano derecha, cuando todos le deseaban el infierno. Tú llamaste a Pablo a seguirte, cuando todos lo temían como perseguidor y violento. Tú huiste de la fama, cuando todos quisieron hacerte rey. Tú amaste a los pobres, cuando todos se esforzaban por las riquezas. Tú, por un lado, sanaste enfermos, cuando por otro, estos eran dados por muertos. Tú callabas cuando todos te acusaban y burlaban y flagelaban. Tú moriste en la cruz cuando todos muy piadosamente celebraban su Pascua. Tú cargaste con la culpa
cuando todos pensaban que ahora todo había llegado a su fin. Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres así. Ahora, Señor Jesús, tú puedes restaurar y traer salud que todos te necesitan hoy, porque tú eres el mismo, ayer y hoy y por los siglos, porque estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo todo el tiempo, porque de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa fue su entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Queridos, que Dios los bendiga. Y Dios mediante, seguiremos con otros temas en el futuro.